20 años en el mundo de los museos. Es un mundo, desafortunadamente para la región, nuevo e inexplorado y poco profesionalizado, ¿sí? Entonces hace mucha falta el deseo de investigar y de explorar dentro de estos espacios que sirven y aportan para la investigación. Los museos y objetivos del desarrollo sostenible, me encantó, digamos, esa introducción, precisamente porque estos lunes y martes hubo un encuentro de Ibermuseos, museos de América Latina, que fue en México, y precisamente uno de los enfoques particulares fue la sostenibilidad, porque son esas entidades culturales que se tienen que autosostener, pero la cultura es sin ánimo de lucro. Entonces uno dice, ¿cómo me sostengo si yo soy sin ánimo de lucro? Y entran en conflicto ciertos tipos de economías. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer un museo? Apropiarse de la cultura, de ejercicios sociales con las comunidades, pues para extender, digamos, todos esos conocimientos y lograr tener esa inyección y sostenerse en el campo, apoyado por las universidades e instituciones educativas. Mi ejercicio, digamos, actualmente soy la coordinadora del Museo Guane, pero para haber hecho eso hace 6 años tuve que leer sobre los guanes, o sea, volver a acordarme de hace 20 años en el pregrado que me ponían a leer sobre los guanes, y leer hace 20 años sobre los guanes era leer a los españoles, y hace 20 años pues estaba bien visto, pero ahorita que somos un país pluriverso, multicultural, descolonial, leer a los españoles queda como que mal, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace uno? Trabajando ya después 8 años en Museo Nacional, ¿quiénes me van a contar a mí sobre los guanes? Los objetos. Y entro yo hace 6 años en el campo de la antropología y de la arqueología, y cojo esas dos disciplinas, como historiadora, me apego a esas dos disciplinas para entender la historia del pasado a partir de los artefactos. Esos artefactos dejados por los pobladores de Santander. Que los más conocidos, como digo yo en el museo, los más virales son los guanes. Pero en Santander habitaron los chitareros, los laches, los yariguíes y los carares. Y en las colecciones que tenemos en Bucaramanga y el área metropolitana están mezcladas sus piezas y sus artefactos con todo. Entonces toca, es como desde pleno siglo XXI, buscar quiénes verdaderamente son los guanes. ¿Cómo arranco yo? Primero llego a un museo que en 1994 era muy moderno, porque su renovación, su museografía, la había hecho el Banco de la República con el Museo del Oro, con grandes investigadores como Roberto Lleras. Sin embargo, fue un museo que se creó en 1994 y llego yo en el 2015 y está detenido en el tiempo. Como les digo, los museos se han profesionalizado, aparecen esas juntas de sabios, ¿cierto? Y le aportan al sector cultural y al Ministerio de Cultura, donde hace 10 años se crean unas políticas de museos, que las maneja el programa de fortalecimiento de museos, y comienzan a haber unas exigencias institucionales para aquellas entidades que tienen colecciones de arte, de arqueología, de etnografía, y comienzan a pedir unos papeles formales para darle responsabilidad de tenencia a las colecciones. Entonces arranco como en estas colecciones tenemos objetos de nuestro pasado, objetos que tienen más de 500 y 400 años según la datación del pueblo guane. Entonces es buscar e identificar el régimen de protección de patrimonio arqueológico. ¿Por qué me meto, digamos, con la normatividad? Porque esas colecciones, que al final se las voy a mostrar, Bucaramanga tiene 6 colecciones arqueológicas que se forman en los años 90, donde no existía la ley. Entonces lo que tenemos nosotros en los museos es producto de la guaquería, de la exploración in situ, de la extracción y la comercialización sin ningún régimen arqueológico ni rigor académico. ¿Qué quiere decir eso? Que los objetos que tenemos en las vitrinas están fuera de contexto. Seguramente en los textos ponemos cerámica ceremonial, cerámica doméstica, pero no sabemos exactamente cómo fue la excavación para decir con certeza si ese objeto me representa lo ceremonial o lo doméstico. 2. Mi otro interés fue la conservación preventiva para garantizar la salvaguarda. La conservación es un tema y una disciplina muy importante, tanto así que existe una carrera profesional, únicamente la ofrece el externado, que es estudiar conservación y restauración. A veces uno dice que necesita un conservador y pues lo confunden con la cosa política. Necesita un restaurador y no entienden. No, hay un profesional que estudia 5 años
para restaurar y conservar objetos dentro de las colecciones de arte, patrimonio, historia y etnografía. ¿Por qué me enfoqué también mucho en la conservación preventiva? Porque todos los objetos arqueológicos vienen de material orgánico, están vivos, son de tierra, de barro, de algodón, de madera, muchos también tenemos restos óseos. Entonces, en este clima, con una temperatura alta, variante, con una humedad alta, depende de donde estemos, digamos, yo estoy en la mitad del jardín botánico, ustedes están aquí al lado de un río, ¿cierto? Tiene que tener un régimen de conservación, unos planes de manejo para cada tipo de material. La cerámica tiene un manejo, el tejido tiene un manejo, la madera tiene un manejo, y cuando ya uno llega al siglo XVIII y XIX, los metales resisten más, las obras de arte, los óleos resisten más, pero lo arqueológico son materiales vivos, orgánicos. ¿Qué quiere decir eso? Que si lo tenemos a altas temperaturas, con una humedad alta, crecen hongos, crecen bacterias, y eso es grave, porque eso se llama detrimento patrimonial, ¿sí? Y nosotros podemos verlos feitos, pero en unos años desaparecen, se oxidan. Digamos, ustedes tienen textiles, yo también tenía textiles de 50 centímetros, hace 20 años tenían 50 centímetros, hoy tienen 37 centímetros. El mismo ambiente los va oxidando, los va encogiendo. Entonces uno lo que hace es una conservación preventiva mejorando los espacios para su exhibición o su almacenamiento. Y compromisos con la tenencia del ICANN. La ley trajo algo muy importante. Uno de las instituciones que hacen parte del Ministerio de Cultura es el Museo Nacional de Colombia, Instituto Caricuervo, Archivo General de la Nación, y para las colecciones arqueológicas o todas las exploraciones arqueológicas y el tema de la antropología y comunidades indígenas está el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Ellos son los veedores, los que cuidan, regulan todo el tema del material arqueológico. Entonces, si nosotros tenemos ollitas en la casa, muy bonitas, yo he conocido casas con ollitas en el jacuzzi, con ollitas en la sala, con ollitas en la mesita de noche, tienen que tener un certificado de tenencia. Esos son trámites gratuitos porque es una entidad oficial del ministerio. ¿Cuál es el compromiso de tener un registro de tenencia? Que dado de pérdida, robo, pues el ICANN sabe que usted era el poseedor, ¿cierto? No lo meten a la cárcel porque eso es lo otro, es que si yo saco el certificado de tenencia me quitan mi colección. No, al contrario, le dicen comprométase a cuidarla, seguramente le podemos ayudar a exhibirla, ¿sí?, a cuidarla y asesorarla. Y si usted tiene, digamos, la posibilidad de viajar al exterior, le damos el permiso, pero si usted viaja al exterior con esas ollitas, lo detenemos y se va para la cárcel, ¿sí? Entonces es legalizar, tener un papel que legalice que yo soy el tenedor, que me las encontré yo no sé dónde. Eso es un formalismo que se requiere para conocer y rastrear todos esos objetos arqueológicos que fueron el boom de la huaquería durante 2 décadas, 70 y 80. Aquí me voy a... Ahí puedo abrirlo por YouTube. El enlace de los videos que van a ir a los estudiantes, como les decía, es una casa de una arquitectura colonial, con capilla, con patio central, con piso en piedra, con teja de barro. Entonces pues yo no podía meter ese cubo blanco de los museos modernos, sino que si ustedes alcanzan a ver, el techo queda descubierto para mostrar la misma estructura y la arquitectura de la casa. Entonces eso también es muy, muy significativo. La arquitectura se respeta para que el museo haga parte de esa dinámica del espacio cultural. Miren la museografía, digo yo, que es una museografía pedagógica e incluyente. Mis vitrinas son bajitas. Estamos acostumbrados a ir a muchos museos donde las vitrinas son de 70 a 80 centímetros, ¿sí? La pedagogía, hace 10 años, se dice que se debe bajar a 40 centímetros, porque ¿quiénes visitan los museos? Los niños. Y un niño de 70 centímetros no ve absolutamente nada. O una persona, por eso tiene un solo recorrido. Con cualquier tipo de discapacidad tampoco la puede ver. A eso es que lo que trabaja uno dentro de la museografía. Pedagógica directamente también, porque hay unos museos con unos textos largos, citas de pie de página, entonces el lenguaje se hace inclusivo, generalizado también, porque no soy arqueóloga para hablar directamente de las piezas arqueológicas. Entonces lo que hice fue una renovación de guión. En el primer espacio hablo de lo doméstico, en la mitad hablo del honor y la distinción, y en la otra parte hablo de la economía, para terminar con el tema con el que termina uno en la vida, que es la muerte y lo ceremonial.
Entonces hay una temática, hay un guión y una renovación dentro de la propia investigación. Incluyente también porque yo manejo un texto en braille, ¿sí? Porque la Casa de la Cultura tiene cursos para personas con discapacidad. Y dentro de eso, el componente también incluyente es que el museo se diseña con una maleta que ya vino a visitar aquí el GRAI los sábados, con las actividades de los sábados, una maleta con réplicas de la colección. Entonces el museo viaja, el museo itinera. Eso lo manejo yo del lado incluyente también, porque las personas con cualquier tipo de discapacidad, la visita guiada no va a ser la charla textual, ¿sí? La conferencia, sino va a ser la visita guiada táctil. Pues eso, ¿por qué lo introduzco a este museo? Porque eran los ejercicios que yo hacía en el Museo Nacional. Durante 2 años yo tuve que hacer la ficha de la pieza del mes para braille, ¿sí? Tuve que hacer un voluntariado en educativa para trabajar con personas adulto mayor, y con el adulto mayor pues era darle el objeto para hacer una visita completamente diferente. Al tener ya un espacio renovado, adecuado, cumpliendo los lineamientos pedagógicos de conservación, de almacenamiento, teniendo la normatividad, estando inscritos en 5, teniendo el registro de tenencia, ¿qué hice? Lo estructuré y pues saqué el organigrama para manejar las áreas con las que debe funcionar el museo, que son administrativa, educativa, de registro, pues hay otra divulgativa, sí, pero como dice uno, dividirse en 3 es suficiente para después dividirse en 5. La administrativa es la que tiene que garantizar, digamos, el relacionamiento externo con otras instituciones, que ahorita muestro los ejemplos. Educativa, hacer una programación acorde a la colección que está exhibida, ¿cierto? Hacer enlaces con los colegios y ofrecer talleres de exploración para que no sea solamente una lección aprendida, sino que un colegio, como ha pasado este último año, un colegio puede visitar el museo 2, 3 veces. Le ofrezco 3 tipos de talleres diferentes. Y registro es que la colección permanentemente tiene que tener un proceso de investigación. No es un objeto lejano, muy bonito en una vitrina. Tengo que hacer una actualización, buscarle una bibliografía y pues a esto buscarle la procedencia. ¿Cuál es el papel de los museos? Y es lo que poco a poco pues yo he tratado de comunicarles a las otras colecciones. Es la apropiación social del conocimiento, a esos son los talleres de exploración y a esos que se enfoca, digamos, lo sostenible en esas dinámicas y políticas de educación. Al nosotros tener unas vitrinas muy bonitas y unos objetos lejanos, como dice uno, invaluables, el tesoro Guane, al volverlos un ejercicio de exploración, valorizamos la función social, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que yo no hablo de la olla con la decoración incisa o con pintura, sino que en la visita guiada yo les ofrezco hacer la réplica con arcilla. Esta mañana me fueron estudiantes que les mandaron a hacer un trabajo de la UDI de diseño y les dije, pues si quieren, hacemos un rodillo, y les di la arcilla y ahí entendieron que eran las figuras geométricas, ¿cierto? Cuál es la intención de esas grafías y ese simbolismo, y pues duraron más de 1 hora y dijeron, ay, eso no es tan fácil. Entonces es cuando valoramos el ejercicio y el oficio ancestral también. Museos como espacios para comprender la memoria, y en este, pues uno dice, es un compromiso mío, la memoria de los guanes. Los guanes, hace 20 años se decía que los guanes eran altos, blancos, caucásicos, finos, delgados, hasta de ojos azules. Pero ¿cómo podemos comprobar eso? ¿Cierto? Nosotros podemos hablar de los guanes a partir de sus oficios y de la evidencia que tenemos. Entonces, pues desafortunadamente la historia se contó de nuestros indígenas, de nuestro pasado prehispánico, a partir de los españoles, y esa era su visión. ¿Sí? Es que los españoles que venían eran bajitos, por eso seguramente nos veían mucho más altos. ¿Sí? Sí, eran bajitos porque en el castillo de San Felipe y en el de Boca Chica, como dicen, los altos eran más bajitos para que ellos cayeran y se golpearan. Interpretar el presente. Entonces, cuando se visita un museo y hacemos una relación con un ejercicio de exploración, estamos hablando no solo de los guanes, sino de los indígenas actuales que tenemos en Colombia, ¿sí? En Colombia tenemos más de 100 etnias indígenas, ¿sí? Y por lo menos a nivel de lengua hablamos 65 lenguas. E imaginar el futuro. ¿Cuál es el compromiso de nosotros si no conocemos nuestro pasado? Entonces, en esas exploraciones y en esos talleres, ahí es donde se pone esta puesta en valor de una colección. Desde el Museo Arqueológico de Florida Blanca, pues se trata
de estar, digamos, en la sintonía con el ICOM, con el INAL, con Ibermuseos. Es más, recientemente hicimos una reunión de la red. Aquí muestro algunas fotos de talleres de exploración y creación. Entonces hago una programación para vacaciones con niños pequeñitos, ¿sí? Ofreciendo infinidad de talleres en torno a la colección: tintura de textiles, trenzado con algodón, elaboración de arcilla, de modelado, de pintura, pues como dicen, a poner en valor lo que estamos viendo detrás de una vitrina. En la foto de la mitad tengo una alianza institucional con el Banco de la República. El Banco de la República es tremenda institución importante a nivel nacional. En Bucaramanga no tenemos museo, ¿cierto? Pero tenemos una sede cultural donde tiene todo ese material bibliográfico, y los museos del banco también tienen maletas. Entonces yo mensualmente uso recursos del Banco de la República. Ellos también tienen 13 maletas de los museos del oro que tienen por toda Colombia. Entonces yo pongo a dialogar la colección Guane con la colección Tayrona, con la colección de Causa, ¿sí? Con la colección Zenú, para saber, digamos, qué similitudes hay. Y los ejercicios, digamos, las visitas, esos son estudiantes de gastronomía de la UNAM. Después de hacer la visita guiada, por supuesto hacemos la réplica del objeto de barro. Como eran de gastronomía, pues obviamente nos enfocamos en hacer ollas, ¿sí? Dinamiza las prácticas de mediación. Hoy día hablar de visita guiada pues queda como muy atrasado. Uno habla de mediación. En la mediación es donde uno permite que el público pregunte, o que el público y uno le pregunte al objeto. No aprenderse la lección, como pasa en muchos museos: mire acá que yo le estoy enseñando esto, y anotan y todos graban. No, es la relación directa con el objeto. Crea nuevas y mejores experiencias. La persona vuelve a llevar el novio, el hijo, el primo, el invitado. Si llega alguien de visita de otra ciudad, pues va, porque la experiencia fue buena. Y se aprende, ¿sí? Se aprende muchísimo. ¿Por qué hago eso? Porque es que así se trabajaba en el Museo Nacional, aquí pocón, ¿sí? Entonces era como meter esas dinámicas para que bienvenidos se copien el resto de museos, porque los museos son un espacio súper dinámico de aprendizaje. Entonces el museo no solamente es en la Casa Paragüitas, la maleta la pueden pedir prestada. Como les digo, aquí ya vine un sábado al CRAI con los chicos. Fui al río Manco, en el cañón de Chicamocha, con un proyecto sonoro que fue premio del Ministerio de Cultura. Ese taller fue muy lindo porque yo les estaba hablando del tejido, pues todas las réplicas que tengo ahí, y se para una niña y se fue y se escaló ahí a la piedra de la montaña, y yo dije, no, está aburrida, no me puso atención. Al contrario, la niña tenía ubicado un árbol de algodón y me bajó la rama del algodón y nos pusimos a hilar, porque ellos tienen más el conocimiento del territorio. Nosotros íbamos a hacer arte rupestre, íbamos a pintar en piedra, pero terminó, digamos, mucho más dinámico, porque ese objeto que yo le estaba mostrando, que era un telar y el hilo, ella enseguida lo relacionó con su territorio, y yo me traje la ramita de algodón. Y aquí tengo, porque la Casa de la Cultura maneja muchas actividades en veredas y en los barrios, entonces me turnan y me alternan para llevar la maleta con los eventos culturales, con circo, con literatura o con eventos de música. ¿Cuáles son los proyectos de extensión con el sector externo? El primero es crear una ruta de museos en Santander. Digamos, tenemos 6 colecciones arqueológicas, ya se las muestro, como dice, como a petición de la propia Abreu, les muestro cuáles son las 6 para enriquecer y dinamizar, digamos, todas esas memorias. Y en la semana antepasada hicimos la red departamental de museos en Santander, que estaba dormida en el tiempo, pues la pandemia durmió todo, pero la red estaba 4 años inactiva, ¿sí? Se volvió a activar desde el Museo de Arte Moderno. Entonces un día una jornada fue allá y la otra jornada fue en Florida Blanca, y con la representación del Ministerio de Cultura, que vino el programa de fortalecimiento de museos. Y pues a pesar de estar dormida la red, Santiago Jara, el director del programa, dijo, uy, ¿cómo que hay tantos museos? Porque cuando estuvo dormida, estuvo también monopolizada, y pensaban que no había museos en Santander. Y sí, están, como dice, con problemas financieros, económicos, que entiendan para qué sirve un museo, pero existe. Y a todos se les invitó, y fueron 17 museos en general, pues 17 representantes de museos.
Este museo, depende de la alcaldía, pues tiene una autofinanciación, pero solamente, como dice, para contratar al contratista de visitas guiadas, ¿sí? Pero entonces no tiene contratación para hacer investigación, lo que sí puede tener, digamos, una universidad. Entonces uno toca las puertas de diferentes universidades y, pensando yo en la conservación preventiva, porque de verdad estaba en un deterioro grandísimo, pedí y salió resultado una tesis con el programa de bacteriología en la UDES, análisis e identificación de hongos y bacterias en espacios de exhibición de la sala expositiva y de la reserva del museo. Y uno dice, como estaban las piezas hace 4 años, ya están más oscuras. ¿Qué quiere decir? Minimizó, por tener un ambiente sano, ¿sí? Minimizó el crecimiento de hongos y esporas y bacterias para evitar el deterioro. Con el programa de antropología, la antropología tiene un énfasis en la antropología forense. No sabemos mucho de los restos óseos y, como les decía, ¿cómo sabemos si eran altos, ¿cierto? Si eran blancos, si eran caucásicos? Por lo menos en la colección de Florida Blanca yo tengo 4 fémures, una tibia y 8 cráneos. Las medidas, pues no utilizar términos que no son, que el profe forense es el que sabe, es de una estatura baja, un promedio de unos 50 a unos 60, entonces ahí podemos contradecir a los españoles, ¿cierto? Otro mito grandísimo, que se deformaban el cráneo. No todos los cráneos que yo tengo en la colección no están deformes, ¿sí? Entonces, a partir de profesiones o de estudios específicos, podemos aportar a esa investigación. Ellos, ¿qué hicieron como ejercicio de clase de práctica forense? Identificaron que los restos que tengo eran masculinos, mayores de 18 años, digamos, de los fémures y la tibia y los cráneos, pues digamos, los fémures y la tibia no corresponden, digamos, a ningún cráneo, no hacen parte del mismo. Que los más oscuritos no era porque estuvieran con hongos, sino porque aún tenían tejido óseo. Perdón, Angélica, ¿cómo podrían saber si esos huesos y esos restos óseos sí corresponden a un guano? Digamos, en la datación exacta la da el carbono 14, ¿sí? Pero hay unas incidencias dentro de la dentadura que es clave. Alguna vez me visitaron también de odontología y el profe sí dice, sí, esto tiene una datación por lo menos de más de 100 años en la dentadura. Y también porque la dentadura estaba finita, había una dieta blanca. Entonces, cuando comenzamos a comer otro tipo de carnes, otras cosas que ingerimos. Y sin embargo van a volver a hacer la otra semana otra visita para seguir haciéndole la hoja de vida a esos restos óseos, porque estos fueron solamente 2 bloques de clase. Entonces ahí como dice yo, bienvenidos, sigan investigando para. Ahora yo en la visita guiada, cuando llego a los restos óseos, me detengo más, porque tengo más información sobre esos registros. La otra alianza que me pareció buenísima fue con Historia de la UIS, fue con el profesor Leonardo Moreno, que él ha estudiado desde su tesis doctoral todo lo que es de los santos, y sí se sabía, todas las colecciones que tenemos en los 6 museos provienen de la Mesa de los Santos. Es más, tenemos la misma procedencia, el mismo señor que las entregó a muchos. Coincidimos. Y en esa salida fuimos a unos sitios, evidentemente, donde hubo las excavaciones hace 30 años, y cuando estábamos haciéndole una entrevista al poblador de la vereda de los Teres, él comenzó a describir lo que había sacado 30 años, y describió una cabecita, y yo dije, esta es la cabecita, y le mostré la foto, es la cabecita que yo tengo. Le pregunté, mi pregunta siempre fue, ¿por qué yo tengo solo cráneos y huesos sueltos? No tengo un cuerpo completo como si en la casa de Bolívar. No, porque es que los cráneos estaban en una tumba, los huesos. Entonces, otra confirmación del sitio arqueológico. Este viernes vamos con los chicos exactamente al sitio para hacer la prospección que no se hizo hace 30 años a nivel académico, pero por lo menos identificar, claro, cómo era el sitio y la localización para tener exactamente la procedencia. Ahora termino, vamos con la presentación de lo del Museo de Florida Blanca y les muestro las otras colecciones. La dinámica que yo hago también en el Museo de Florida Blanca, hablo de todas las colecciones, porque a veces, ¿qué vienen buscando tal cosa? No, eso lo encuentran es allá, eso lo encuentran acá, porque mi colección es doméstica, ¿sí? Es muy doméstica. En cambio, la de ustedes tiene un valor estético hermosísimo. Esta es la Casa de Bolívar, la primera, la más antigua,
La adquisición de estas piezas sí se hizo con arqueología en 1943 con Chotelius. Es más, la colección era mucho más grande, pero se envió una parte a Alicante porque es la primera investigación que se hace sobre los guanes. ¿Cuál es el valor grandísimo de la Casa Bolívar? Los textiles. Son las mantas más grandes, que son las mantas mortuorias. En colección de cerámica no se confíen mucho. Dice cerámica guana, pero cuando uno mira la cerámica que tienen expuesta es de Nariño, es Calima y es Tayrona. No es guana, ¿sí? Porque pues no hay investigación, no hay un guión, entonces uno dice, no, esto no es guana, esto es Tayrona. Nosotros no tenemos figuras zoomorfas ni urnas con figuras antropomorfas. Museo Arqueológico del Gran Santander de la UIS, pues este salió a partir de esa tesis doctoral del profe Leonardo Moreno. Son 3 salas enfocadas mucho en la antropología y en la evolución del hombre. Su colección de cerámica es ceremonial, se parece mucho a las copas que ustedes tienen, pero por los intereses también del profesor, él le aporta mucho texto y el guión y la investigación a lo que es la herramienta y a la estratigrafía y a los libros. El Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico de la UDES es esparcido en la universidad en las columnas y este es el último piso del parqueadero. La UDES tiene 3 colecciones, la colección Guane y después una colección cuando se abrió el programa de antropología que el Icando no, y tenemos piezas Nariño y piezas Tayrona y piezas Alí. Pero está exhibida sin un guión, están poniendo los objetos muy lindos y queda uno como, ah, tan lindo, y esto de dónde viene, y esto para qué servía, entonces no se le da esa puesta en valor al objeto. El Museo Universitario de Colecciones Patrimoniales de la UNAM es un museo virtual, pero tiene la sala Guane que queda en el primer piso de posgrado. Este es muy interesante en la historia, porque este es producto de un decomiso de unos guacales que iban para Panamá, se decomisaron. El proceso ¿cuál es? La DIAN tiene que enviarlos a Bogotá, Alicante, ¿sí? Pero entonces eso es un sobrecosto. El rector de ese momento en el 2000 se enteró y dijo, no, pues ¿para qué no mandan a Bogotá si eso es de nosotros? Entonces le dijeron, no, hagan el certificado de tenencia, usted como tenedor se tiene que encargar de exhibirlo, y así lo tiene. Pero esto que tenemos acá iba derechito para Panamá, pero ya existía la ley, entonces en el camino no lo dejaron salir. Y por supuesto la última, que son las de ustedes, ¿sí? Yo ya he traído 2 veces al grupo de estudiantes de antropología porque aquí hay unas piezas únicas que no están en las otras colecciones. Ustedes tienen vasos, en las otras 5 colecciones no existen los vasos, ustedes tienen vasos, ¿sí? Hay vasos en otras culturas indígenas, hay unos unos copones, no sé, y en las otras no hay copones, ustedes tienen unos copones grandes. Es interesante entrar a investigarlas directamente porque también tienen unos colores muy diferentes a las otras colecciones. La pregunta es también, ya que toca nombrar al santo, la colección de ustedes de la Santo Tomás, la de Florida Blanca y la de la UDES fue entregada por la misma persona, ¿sí? Esa misma persona durante 20 años recorrió todo Santander y él es consciente, es amigo mío, todo lo recogió y lo fue poniendo en una casa y se iba mudando, entonces lo metía. Entonces, claro, él descontextualizó lo que recogió en Charalá, lo que recogió en Barbosa, lo que recogió en Curtí, lo que le dieron en Zapatoca, lo que le dieron en la Mesa de los Santos, y hay un revuelto de todo. Yo puedo identificar en el de Florida Blanca que tengo unas múcuras yariguíes porque la textura es más lisa y la incisión también es diferente y las urnas son carares por unas características estéticas. Pero por lo menos hay algo en común entre la Santoto, la UDES y Florida Blanca, que es la misma procedencia, y el señor no está muy viejo y él es capaz de seguirnos datando por lo menos las ubicaciones. Y con eso termino. Esta es la cabecita antropomorfa muy chiquitica que tengo exhibida en Florida, y esa fue la que me permitió dar con el sitio exacto de donde la sacaron hace 30 años. Y aquí dejo, pues uno dice el interrogante o la afirmación: hay una urgencia de diálogo entre la academia y los museos. Los museos están con personas que seguramente no son profesionales en el tema, y las universidades tienen los investigadores y los profesionales en diferentes temas. Particularmente resalto acá, que ustedes dicen, ay, pero somos de arquitectura. Yo trabajé en el Museo Nacional y trabajaba con ingenieros de sistemas, comunicadores sociales, abogados, todos con una sed de lo cultural. Entonces, de diferentes profesiones le puede uno aportar a la cultura y al ejercicio de los museos.
porque como les mostraba, el museo tiene una estructura, un organigrama grandísimo, y hay aportes muy significativos desde diferentes disciplinas. Ulala International, el programa creado para ti. Cultura, historia, música, deportes, gastronomía, entrevistas en vivo. Ulala International, bajo la dirección de David Espinel García.